Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Por allá en el año 2004 fueron invitados al Congreso de la República varios jefes paramilitares que se encontraban negociando su sometimiento con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Ralito. Ese es un día que para algunos, para muchos, es recordado como un día infame. Ese día los paramilitares estaban aún en proceso de negociación. El gobierno de ese entonces buscaba para ellos penas alternativas a la cárcel e inhabilidades políticas temporales. Una oferta que fue luego rechazada por la Corte Constitucional. Era un momento en el que el paramilitarismo se presentaba ante la opinión pública colombiana como una fuerza política. No solo en el sentido de que luego sería confirmado, es decir, que tenían el 30% del Congreso, lo que fue destapado por los juicios de la parapolítica, sino que querían presentarse como una fuerza paraestatal con un propósito antiinsurgente y como un proyecto político con apoyo popular. Así lo dijo de alguna forma Salvatore Mancuso, quien luego sería extraditado por orden del expresidente Uribe. Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de las AUC por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Tal vez lo más impresionante de ese discurso fue el aplauso cerrado del final, que muchos entienden hoy como una simple pleitesía de los políticos de ese entonces elegidos con los votos de los paramilitares. Sin embargo, para la época, en muchas regiones de Colombia, el paramilitarismo era, de hecho, bien recibido y gozaba de un apoyo popular. Una encuesta de Ipsos de la época mostró que para el 2002 un 8% de los colombianos tenía una opinión favorable de los paramilitares frente a un 1% favorable de la guerrilla. Para el 2017 la popularidad de los paras, y ya luego de que sus atrocidades fueran mejor conocidas, se redujo a la mitad, al 4%, pero seguía siendo alrededor del doble que la popularidad de la guerrilla. Comparar el paso de los paramilitares por el Congreso en el 2004 con la llegada, a partir del próximo 20 de julio, de 10 exguerrilleros de las FARC al Congreso, con al menos 5 curules en la Cámara de Representantes y 5 curules en el Senado, es un ejercicio en el que nadie queda contento. La comparación es por un lado rechazada por los miembros de la FARC, el grupo político que surgió de la guerrilla desmovilizada, y asumo que les parece injusto que se compare a unos insurgentes con unos delincuentes comunes, con unos narcotraficantes trabajando de la mano del Estado. Para quienes no están de acuerdo con la llegada de las FARC al Congreso y no están de acuerdo con el proceso de paz, la comparación es injusta porque las AUC, por ejemplo, no recibieron curules luego del acuerdo con el presidente Uribe y además pagaron cárcel por sus delitos atroces. Pero es precisamente por eso que la comparación es útil, porque no deja a nadie contento, porque pone de relieve la división inmensa, una división real, una división ideológica que supera la coyuntura política acerca de cuáles deben ser las pautas de participación política de quienes han sido victimarios en este conflicto colombiano. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de este delicado proceso de transición en el que miembros de la antes guerrilla de las FARC, hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, van a entrar a la política, nos acompaña esta noche una de las personas que va a participar y que está participando en ese proceso, el señor Carlos Antonio Lozada, es candidato al Senado, fue miembro del secretariado de las FARC. ¿Qué tal, Carlos Antonio? Muy buenas noches y un saludo a todos los televidentes. Y Clara López, además de ser fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle, hace parte del grupo de políticos que busca que esta transición y que está de acuerdo con esta transición se dé de la mejor manera. También ministra de Trabajo del gobierno Santos, antes presidenta del Polo Democrático, ex candidata presidencial. Clara, un gusto tenerla aquí esta noche. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Y en esta mesa, de alguna forma, faltan las voces de quienes no están de acuerdo con que esto esté sucediendo, específicamente los miembros del Centro Democrático que han llevado la vocería de esta oposición, pero ellos han decidido marginarse de estos debates donde están presentes los miembros de la FARC, en un ejercicio que yo considero es legítimo, sin embargo que no aporta al debate público. Y con esa explicación, ¿a usted qué le parece que no se quieran sentar con usted? No, pues es que la actitud del Centro Democrático es el insulto, es el cazar la pelea callejera, el sabotaje a la participación democrática, porque seguramente no tienen argumentos. Me encantaría que estuvieran acá para poderle responder eso, porque yo creo que tienen argumentos y tienen argumentos, pero es una decisión y es una decisión que responde, yo creo que a una cierta incertidumbre en la que estamos, una incertidumbre que se desprende de algo que yo creo que no quedó bien negociado en el acuerdo y era una claridad de cuándo se podían dar los pasos de participación, antes o después o durante de la entrada en vigencia del sistema de justicia transicional, Clara. Pero fíjense que eso en el fondo no está bien planteado, porque el acuerdo lo que presuponía con el cronograma que se estableció es que la Justicia Especial para la Paz entrara a operar en el mes de febrero del año pasado o en el mes de junio. Y todas las demoras, primero con la renegociación del acuerdo que culminó con la ratificación por parte del Congreso el 30 de noviembre del 2016, y después todas las demoras en la aprobación de la ley estatutaria de la JEP, terminó en que no alcanzó el tiempo para que las FARC pasara por el proceso de la justicia antes de entrar al Congreso de la República, pero negociado estaba que la JEP estuviera funcionando con el tiempo suficiente para que esta situación que hoy genera tanto conflicto no hubiese sucedido. Ha habido incumplimientos y ha habido brazos caídos en el Congreso, y a eso se debe mucha de esa demora. Y entonces hoy, si nos agarráramos de algo además del acuerdo, tenemos es el comunicado, ni siquiera está la sentencia de la Corte Constitucional que regula de alguna forma la entrada a la participación política de los miembros de la FARC. Y creo que este es el pedazo clave de ese comunicado que, digamos que le da insumos a uno para entender cuál es el piso legal en el que estamos caminando. Entonces, como les decía, es el comunicado de la Corte Constitucional sobre la exigibilidad del Acto Legislativo 01 del 17, que es el que reglamenta la Justicia Especial para la Paz. Y entonces ahí dice, corresponderá a la JEP determinar la compatibilidad con la participación en política de las sanciones que ella imponga a los excombatientes. A este respecto, llamo la Corte la atención sobre el hecho de que las sanciones deben estar sujetas a un estándar mínimo que permita dar cumplimiento a la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos y el de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como el derecho al debido proceso. En castellano, Carlos Antonio, esto dice básicamente que será la JEP, una vez esté funcionando, la que va a definir la compatibilidad entre el ejercicio político de ustedes y las eventuales sanciones que provengan un poco del juicio que hacen ellos de los delitos que ustedes cometieron. Sí, a ver, es que aquí hay que decir que se sigue aplicando en Colombia algo que la sabiduría popular desde hace muchos años dejó sentado claramente, y es que en Colombia la justicia es para los de Ruana. La Jurisdicción Especial para la Paz fue pactada en los acuerdos para todas las partes, todos los intervinientes en el conflicto. Así está contemplado en los acuerdos. Y si hoy en día alguien va y está haciendo política sin comprometerse a pasar por la JEP, es toda la casta política, todos los funcionarios del Estado, comenzando por los propios presidentes de la República de los últimos años, que se sustrajeron a la Jurisdicción Especial para la Paz. En este momento, el único actor político que está comprometido y que ha firmado, además, haciendo honor a la palabra empeñada, son la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El resto de actores políticos que tienen responsabilidad del conflicto se sustrajeron de ella. Luego, si aquí alguien está haciendo política y va a continuar haciendo política sin acudir a la JEP, es la casta política tradicional. Pero es que ellos no estaban armados.
pero son responsables del conflicto. Hubo en los acuerdos de La Habana una comisión histórica del conflicto y sus víctimas que puso sobre la mesa cuando entregó ese informe plural de 12 comisionados, sí, que comenzaron a derrumbar precisamente esa idea de que en Colombia hubo solamente un victimario. Es que esa fue la idea que se le vendió al país en los últimos 15 años. Resulta que precisamente cuando nos sentamos en La Habana a construir un acuerdo de paz es porque en este conflicto no hubo una victoria militar y por lo tanto el país debe prepararse para conocer, como efectivamente se está comenzando a conocer, que aquí no hay un solo relato, que hubo múltiples responsabilidades, comenzando fundamentalmente por el Estado y lógicamente los partidos que han regentado el Estado durante las últimas 5 décadas. Y son también ellos actores del conflicto porque aquí estábamos en una confrontación abierta y el presidente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, los consejos de ministros, los directores de los partidos, los gremios, absolutamente todos los sectores tuvieron que ver en el conflicto y ese acuerdo contemplaba que absolutamente todos esos actores pasen por la Jurisdicción Especial para la Paz. Con lo que sucedió en el pronunciamiento de la Corte y lo que sucedió después en el Congreso de la República, una jurisdicción que estaba pactada para todos los intervinientes del conflicto quedó exclusivamente para uno, para los de Ruana precisamente. Clara. Bueno, fíjese que uno tiene que mirar esto en el contexto histórico. Yo, por ejemplo, tuve que vivir una etapa del conflicto armado como civil, como víctima. Durante muchos años, en los años 80, en los años 90, expresar ideas distintas de inconformidad política y social era casi como ponerse una lápida al cuello. Y ahora que usted mostró a Salvatore Mancuso en el Congreso de la República y el aplauso cerrado, y llega a mi memoria lo que yo hice cuando escuché ese aplauso cerrado y las declaraciones que dieron a la salida. Dijeron en ese momento los paramilitares que visitaron el Congreso de la República que ellos habían elegido al 35% de ese Congreso que lo había aplaudido. Y a mí me pareció eso un exabrupto. ¿Cómo así? Que unas personas que se sabe que han cometido masacres, que nosotros estábamos al otro lado del fusil, siendo civiles desarmados en la democracia, que habían elegido congresistas, a mí me pareció que el país tenía que conocer pues, quiénes de ese Congreso eran y quiénes no eran dignos de la confianza ciudadana en democracia. Y por eso entablé una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia para que examinara a todo el Congreso y dijera de esos congresistas quiénes sí y quiénes no eran socios de los paramilitares. Eso se convirtió en el proceso de la parapolítica que llevó a unos resultados verdaderamente impresionantes. Yo no le he seguido la pista a todos, pero como 70 personas acabaron involucradas. Pero lo que dice Lozada... pero es para decirle que acabaron congresistas siendo condenados por ser socios de los paramilitares. Entonces, a mí sí me parece que en Colombia hay una especie como de doble rasero de una violencia que se considera buena, ¿sí? Porque era en colaboración con la fuerza pública y a veces en exceso de uso de la fuerza. Unos están condenados y otros están libres. Y la verdad es que la violencia que ellos ejercieron de alguna manera ahora no se ve con la mala luz que otros victimarios han ejercido. Y yo por eso sí coincido en que a la JEP han debido ir, como estaba establecido en los acuerdos, todos los actores, por sus conductos distintos, la llave de entrada a la verdad y las consecuencias las mismas, porque si no vamos a saber la verdad, el pueblo colombiano se va a quedar con solo la mitad de la historia y eso no va a ser conducente para construir la reconciliación en nuestro país. Pero bueno, pero esto ya es decir, ustedes están, como se dice popularmente, llorando por la leche derramada, porque el acuerdo, más allá de lo que se trajo de La Habana, es lo que fue aprobado por el Congreso y después implementado a través de reformas constitucionales que ha declarado exequible la Corte Constitucional. Ese es el acuerdo. Sí, pero es que el problema no es de tipo jurídico, el problema es de tipo político. Sí. Mire, nosotros en La Habana,
cuando se construyó la Jurisdicción Especial para la Paz como parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo que estábamos abriendo era la posibilidad de que primero se acabe por fin la impunidad en Colombia. Es que los niveles de impunidad que ha habido en Colombia son por encima del 90% de los delitos relacionados y ocurridos, digamos, en el contexto del conflicto. Es la posibilidad de construir un paradigma distinto de justicia en el que se permita, digamos, sentar las bases de la reconciliación nacional, de modificar esa idea de la justicia, de la venganza, del odio, de la profundización de las diferencias y poder sentar así, digamos, esas bases de una paz estable y duradera en nuestro país. Eso es lo que se le está escamoteando en este momento al país y ese es el reclamo que nosotros hacemos. Ahora, lo grave de esto que está sucediendo no es que se trate de llorar sobre la leche derramada, es que primero no se va a generar, digamos, esa posibilidad de que se conozca la verdad completa, ¿cierto? Pero además, más grave, es que nosotros mismos insistimos largamente en reuniones, aún la noche anterior a la firma del acuerdo del Teatro Colón, de que no se modificaran y no se alteraran los acuerdos de La Habana, porque no podemos olvidar que Colombia es signataria del Estatuto de Roma. Y esa impunidad que tradicionalmente se ha generado en la justicia ordinaria, finalmente va a terminar dejando expuestos a quienes se sustrajeron de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y eso va a generar aquí dificultades muy grandes en este proceso, digamos, de reconciliación. Entonces, evidentemente, porque esta visión no la comparte gran parte del país, es decir, y yo entiendo su visión, usted ha hablado de esto varias veces, incluso aquí en este programa, y hay gran parte del país que no está de acuerdo con entender que aquí todos, es decir, que el Estado como un todo es culpable y que debe someterse a una justicia, digamos, diferente a la justicia ordinaria a la que nos hemos sometido todos los ciudadanos. Claro, pero es que aquí había un conflicto, digamos, si este hubiese sido una nación que no tenía, digamos, ese tipo de traumatismo en la historia nacional, es que, entre otras cosas, venimos de un conflicto no que se inició el 27 de mayo de 1964, sino de muy atrás. Ah, usted ya me va a llevar a la violencia. Pero por supuesto, es que aquí se cerró un conflicto, por ejemplo, a mitad del siglo pasado, ¿cierto?, donde las cifras que se conocen hablan de más de 300.000 víctimas. Ahí toca meter un acuerdo entre liberales y conservadores y nadie asumió una sola responsabilidad por todas las atrocidades que sucedieron en la violencia. Pero hubo también unos acuerdos de paz en la década del 90 y nadie tuvo que recurrir. Entonces ahora sí se quiere decir a las FARC descargarle todo el peso de la responsabilidad de un conflicto que viene de muy atrás, aún antes del surgimiento de las FARC. Si se quiere, nosotros somos consecuencia precisamente de haber dejado mal cerrados esos conflictos. Y entonces, por eso precisamente es que nosotros estamos diciendo y llamamos la atención, cerremos bien este conflicto para que las generaciones futuras no tengan que vivir precisamente lo que nosotros padecimos. Déjeme aterrizar esto porque si no me toca recordar, usted fue funcionaria del gobierno de Alfonso López y tal vez entonces le cabe alguna responsabilidad como parte de ese Estado en los orígenes de ese conflicto, pero no me quiero ir por allá, ¿no? Porque si no terminamos en juicios sobre el Frente Nacional. No, los orígenes de ese conflicto fueron en el año 48 claro. Y yo no había nacido. Claro, no. Entonces no me venga tampoco. Claro, no, pero porque el Frente Nacional es que está a uno siempre lo quieren meter en todo. No, señor. Aterricemos esto y se ha venido aterrizando toda esta necesidad de verdad. Los invito a participar en redes sociales a través del hashtag francamente en Twitter. Estamos en directo también por Periscope, pero esto se está aterrizando en eventos concretos. Y usted estaba ayer con Berta Fríes, que es una de las personas que fue víctima de los atentados del Nogal, y ella dijo lo siguiente acerca de esas verdades que, si bien recuerdo, están saliendo a pedacitos, como lo dijo ella, acerca de lo que pasó en este conflicto. A ustedes, familiares de las víctimas del Club del Nogal, queremos expresarles que estamos convencidos que lo ocurrido ese 7 de febrero de 2003 es algo que nunca debió ocurrir, algo injustificable, más allá de que estuviese motivado en información que señalaba al club como un centro de reuniones para la planificación de operaciones contra insurgentes.
encabezadas por funcionarios gubernamentales y líderes paramilitares. No entendemos por qué, y siguiendo con este planteamiento que nos plantea Carlos, de que habían funcionarios gubernamentales y líderes paramilitares. No entendemos qué hacían en el club. Para nosotros esta es una verdad que tenemos que tomar ya como muy importante. Y frente a esa verdad, la verdad de que el Club El Nogal fue un centro de reuniones entre funcionarios del gobierno y paramilitares, esto dijo el expresidente Uribe hoy a través de Twitter. Nunca nuestro gobierno, el doctor Luis Carlos Restrepo, nunca se reunió con paramilitares en El Nogal. Quisiera saber, es decir, entonces ahorita no tenemos JEP, no tenemos Comisión de la Verdad y está saliendo esto de una forma que enrarece el ambiente político en una época electoral donde hay preocupaciones de seguridad de todos los lados. A ver, sí hay Comisión de la Verdad, por supuesto que la hay. Y al contrario de lo que sucedió con la Jurisdicción Especial, de donde los partidos políticos se cuidaron de sustraerse a esa Comisión de la Verdad, esperamos que acudan todos aquellos que tuvieron responsabilidades en el conflicto para que cuenten su versión y que al final el relato, el informe que surja de esa comisión aporte los elementos de juicio necesarios precisamente para que todos los colombianos, sin ningún tipo de distinción, sepamos qué fue lo que sucedió en el conflicto. Y usted fue muy claro en decir que esta no era una justificación del atentado del Club El Nogal, que fue el peor error que había cometido las FARC, pero ¿qué aporta entonces esta versión de que ese era un lugar de reuniones entre paramilitares y el gobierno? Bueno, a ver, son cosas distintas. Nosotros cuando hacemos el reconocimiento de responsabilidades y en el proceso que hemos iniciado con las víctimas del Nogal, pero igualmente en todos los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidades que hemos hecho, en el caso de la Chinita, de Bojayá, de los diputados del Valle, hemos dejado claro que la explicación de los hechos en ningún momento implica que los estemos justificando. Pero es la verdad, es, lo que, es la perspectiva desde la cual nosotros asumimos la responsabilidad por decisiones que se tomaron en un contexto determinado del conflicto. Obviamente, no desconocemos, ¿cierto?, que como en este conflicto hubo múltiples intervinientes, pues cada uno va a tener que aportar su verdad. Y la verdad completa y total será la suma precisamente de esos pedazos de verdad. Por eso nosotros lo que estamos haciendo es invitando a que todos aquellos que tuvimos que ver en el conflicto aportemos la parte de la verdad que conocemos. Y solo así al final podremos tener ese gran relato nacional. Me tengo que ir a la pausa, vuelvo con usted, Clara, después de comerciales, para entender si esta verdad está saliendo de una forma que va a ser curativa, que va a ser conducente a la reconciliación. Todo esto después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:28 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, esta noche hablando sobre este proceso de transición de la participación política de los miembros de la antes guerrilla de las FARC, hoy la FARC. Y como contraparte, digamos, en este panel, hay mucha gente que no está de acuerdo con esto. Vamos a tener en unos minutos la voz de Sara Morales, que es de la Corporación Rosa Blanca, un grupo de desmovilizadas que han sido vocales alrededor de su oposición a que los jefes de la antes guerrilla estén ahora haciendo su tránsito a la política. Pero hablábamos antes de irnos acerca de cómo está saliendo la verdad. Ustedes ya decían, hay un marco más limitado del que se había acordado, es el marco que hay de la justicia transicional, y hay algunas verdades que están saliendo, que saca las FARC a través de algunas víctimas, como que en el Nogal había reuniones con paramilitares. ¿A usted este proceso cómo lo está sintiendo, Clara? Bueno, yo lo estoy sintiendo ciertamente unilateral, en la medida de que ahora pues están con mucha visibilidad, y bien está que estén con esa visibilidad las víctimas de las FARC. Pero ellas no son las únicas víctimas de este conflicto. Y por eso me parece prudente, en plena etapa electoral, no generar señalamientos de personas, porque eso enrarece el ambiente y nos puede llevar a lo que pasó en Sudáfrica, que tanta verdad, tan de sopetón, puede generar un ambiente de venganzas. Pero yo le quiero decir que
En la época que a mí me tocó entrar a la política en Colombia, pues fue en medio de un cruce, de una polarización armada. Y uno expresaba opiniones y entonces resulta que expresar esas opiniones lo convertían a uno en objetivo militar. ¿Y usted está hablando como de los 80s? Yo estoy hablando de los 80s. Me recuerdo específicamente en una asamblea de la Comisión del Comité Permanente de los Derechos Humanos que dirigía Alfredo Vázquez Carrizosa, me encargaron una ponencia. Y en la ponencia yo denunciaba el fenómeno paramilitar y las conexiones que había con sectores de la fuerza pública, con sectores de terratenientes, de políticos locales, y eso era considerado algo que de lo que no se podía hablar. Y la verdad es que en Puerto Boyacá, en esa época, lo que hubo fue una matanza de civiles sobre pretexto de que eran auxiliadores de la guerrilla, y así persiguieron a dirigentes sindicales, a la Unión Patriótica. Y ahora que estuve en el ministerio le encargué a un periodista, Roberto Romero, que hiciera una relación de los 5.000 dirigentes sindicales asesinados durante esta etapa del conflicto, como en la alcaldía había mandado a hacer lo propio con los 3.000 de la Unión Patriótica. ¿Por qué? Porque eso también es parte de la memoria de esta etapa. Y uno como dirigente político de los sectores alternativos, desde luego que siempre repudió los actos de las FARC. Yo me recuerdo casos específicos que uno le rompía el corazón, lo han traído a colación recientemente, el de niño que se murió de cáncer sin poder ver a su padre. Pero es que hay dos lados, hay tres lados. Puede haber en esta guerra algo que la gente se le olvida, es que en los conflictos normalmente se sabe por la víctima quién le disparó, pero en Colombia llegó a estar tan confusa la situación que aquí había muertos por todos lados y la impunidad fue general para todos los sectores. Y aquí hay que decir, antes de ver lo que dice esta mujer, Sara Morales, que muchas de las víctimas de las FARC se han reunido. Ustedes se hizo esto, digamos que fue único del proceso con La Habana, que antes de que el proceso se terminara ya se habían reunido con las víctimas, ya habían hecho un proceso de acercamiento, incluso solicitudes de perdón, pero hay gente que obviamente está todavía del otro lado y tiene otra voz que es esta, que es importante escuchar. Este país tiene que saber la verdad, qué realmente pasó dentro de las filas de la organización, quiénes son realmente las FARC. Así inicia su testimonio Sara Morales, líder de la corporación Rosa Blanca, que reúne a varias mujeres víctimas de reclutamiento, abuso sexual y abortos obligados por parte de las FARC. Yo fui reclutada a los 11 años de edad, violentada sexualmente, y así como yo, muchas tuvimos que pasar en esa situación. Hoy yo estoy aquí contando mi historia y mis compañeras que fueron fusiladas, que murieron en abortos, ellas no van a hablar. Esos niños que ellos asesinaron y no permitieron nacer, ¿quién va a hablar por ellos? Ese es el compromiso de la corporación, esa es mi verdad, eso es lo que yo quiero que el país conozca. Morales y las víctimas reunidas en la corporación Rosa Blanca no están dispuestas a que las FARC participen en política sin antes someterse a la justicia. No se puede justificar que en el marco de la guerra se recluten menores de edad, se violenten sexualmente y luego sean obligados a abortar. Aquí en este país, una persona que se roba un celular se somete a la justicia, una persona que atropella a alguien en la calle tiene que someterse a la justicia. Estos individuos que tienen 52 años de estar delinquiendo, de asesinando, secuestrando, no van a pagar en un día de cárcel, pero sí van a tener una prebenda que es curules y aspirar a la presidencia de la República. El Estado en este momento está desconociéndonos como víctimas, está pasando por encima de nosotros al ratificar las curules de las FARC. Sara Morales, en representación de otras víctimas, seguirán haciendo lo posible para que la ahora organización política pida perdón y sus miembros no lleguen a ocupar ninguna curul en el Congreso. Ustedes tienen que pedirle perdón a una sociedad. Ustedes desangraron este país. Nosotros somos víctimas de ustedes por reclutamiento. ¿Y nadie va a responder entonces por todos esos delitos? Yo creo que antes de que ustedes se sometan a hacer política, tienen que someterse a una verdad, y a una verdad absoluta. No hay paz
sin justicia y sin verdad. Finalmente, la vocera de Rosa Blanca le envió un mensaje a Timochenko y a Carlos Antonio Lozada. El Centro de Memoria Histórica votó un dato diciendo desde el periodo del año 97 hasta el 2005 fue donde hubo más reclutamientos. Y qué casualidad que Timochenko era el que estaba a cargo en ese momento de todo el tema de personal de FARC. Entonces, seguimos, o qué más queremos, como país, qué más verdades queremos que sacar a la luz para que esta gente sea sometida a la justicia. Sabemos de que no son todas las personas de FARC que cometían estos delitos, pero ustedes eran permisivos y sabían lo que estaba sucediendo y bajo los reglamentos nunca tomaron medidas. Entonces eso los hace aún más cómplice de lo que nos sucedió, porque eran ustedes los comandantes los que tenían que decidir qué se iba a hacer en ese momento, y no era fusilar a las guerrilleras que denunciaran esto. El tema era de sancionar a los guerrilleros que estaban cometiendo y haciendo estos actos que dentro de la organización se suponía que tenían una sanción. Esa es Sara Morales de la Corporación Rosa Blanca. Quisiera saber qué piensa usted al respecto. Bueno, yo creo que el país ha conocido, y todos los periodistas obviamente que tuvieron la posibilidad de visitar los campamentos, de seguir juiciosamente todo lo que ha sido el proceso de paz, han visto algo que es una realidad. Cuando terminó el conflicto, el 40% de las filas de las FARC está constituido por mujeres. Mujeres valerosas, heroicas, que no dudaron en asumir un papel, digamos, de protagonismo político en la lucha por unos ideales. Que este tipo de cosas hayan sucedido en las FARC de manera sistemática y generalizada, como se quiere pintar, lo desmienten esas imágenes. Usted se puede imaginar un ejército constituido el 40% por mujeres armadas, donde están sucediendo de manera masiva ese tipo de cosas. Eso no es cierto, eso no tiene sustento en la realidad. Que hayan sucedido casos aislados, por supuesto que pueden haberse dado, y nosotros, en el reglamento estaba claramente establecido cuáles eran los procedimientos disciplinarios para ese tipo de situaciones. Pero es más, hemos dicho claramente que estamos dispuestos a responder ante la jurisdicción especial, ¿cierto? Y ante las autoridades por las indicaciones que hayan, en concreto, en específico. Y tercer elemento, quien está detrás de esa corporación es el señor Ervin Hoyos, que ya todos conocen porque se le cayó la careta la semana pasada a este señor, cuando apareció públicamente reivindicando, ¿cierto?, el hecho de enviar gente a sabotear los eventos políticos de las FARC. Entonces, digamos que hay, vuelvo, insisto, una serie de elementos que hay que integrar para que se conozca la verdad verdadera de lo que ha sucedido en este conflicto. Clara, usted, y rescato de lo que ella dice, digamos, el tema de la sucesión de cómo esto se ha dado. Es decir, primero justicia, después participación en política. Más allá de que haya sido culpa del Congreso, del gobierno, de quien haya sido. Eso hubiese sido lo deseable, pero pues la situación real es que no se dio, el cronograma no se cumplió. Pero usted no le quiere decir a Carlos Antonio, yo le aconsejo que usted mejor le ceda el puesto a otro compañero suyo que no esté cuestionado por delitos de lesa humanidad. Mire, me parece que es como injusta su planteamiento, porque usted sabe muy bien que yo he venido diciendo que los acuerdos se deben cumplir tal cual fueron pactados. Entonces, hay incumplimientos, se retrasan los cronogramas y entonces ahora queremos entrar a renegociar los acuerdos y como no se puede echar para atrás la palabra del Estado, de la participación política de las FARC, entonces lo ideal es echarles encima a la opinión pública. A mí me parece que aquí lo que está en el trasfondo es que tenemos que tener la comprensión de que se ha pasado de un conflicto armado mediante un acuerdo firmado a un proceso de construcción de paz, en la cual unos guerrilleros que estaban armados hasta los dientes entregaron todas sus armas y ahora, cumpliendo con la palabra empeñada, están en un proceso de reincorporación a la vida civil, cambiando las balas por los votos. Y yo sí celebro que estén aquí de chaqueta, algunos de corbata,
haciendo política, dando la cara, discutiendo y desde luego recibiendo las críticas. Estoy seguro de que no debe ser nada agradable, porque pues cosas duras les han dicho, les van a seguir diciendo y les va a tocar responder. Pero de ahí a que usted me invite a mí, que les diga que los invito, no es correcto. Yo no le estaba diciendo que dijera lo que debía decir, sino... Sí, no, pero fue la invitación que usted me hizo y yo lo que estoy diciendo es que yo sí celebro que hayan dejado las armas, que estén cumpliendo y que estén entrando a la vida civil a hacer política mediante la palabra y que sigan con esa palabra empeñada y a invitar a la sociedad colombiana que entienda que el tránsito hacia la paz es muy complejo, es muy difícil. Todos tenemos en nuestra alma nuestros dolores. Yo tengo los míos. Sí, a mí también me tocó vivir mucho dolor en este conflicto, tanto de víctimas de las FARC como de víctimas de los paramilitares. Y yo soy una persona que duré con muchos odios en mi alma durante mucho tiempo y no sé si se han desaparecido, pero yo le doy la mano a personas que yo sé que tienen la sangre, tanto de gente de izquierda como de gente de derecha. Sí, y me parece que en este momento lo que tiene que aprender Colombia es a hacer el paso hacia la reconciliación. Esto de seguir la violencia verbal no es para allá vamos a trancas. No es conducente para la reconciliación del país. Lo que yo sí no he visto es a ninguno con corbata. Me voy a la pausa. Sí, yo sí vi uno en una foto. Es que no sé, ¿usted se puso corbata? No sé cómo se llama. El día de la firma del Teatro Color. Sí. Bueno, señor, quedó corregido. Regresamos después de comerciales para seguir hablando acerca de cuáles son las garantías de seguridad que han tenido o no han tenido los miembros de las FARC. Los están matando y eso es una realidad después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, en debate interno durante comerciales. Me están regañando por mi unilateralidad. ¿Está bien? Sí, no, yo le estaba, dígame. Yo le estaba planteando que desde mi perspectiva, uno no puede solamente decir, por ejemplo, que a los paramilitares porque los juzgaron o porque se entregaron o porque los condenaron a la cárcel y olvidarse, por ejemplo, que a los comandantes de las FARC la justicia los ha juzgado una y mil veces y yo no sé cuántas condenas tengan, pero yo he leído muchas veces en los periódicos condenas de 20, de 40, de 60 años. Pero no, sin cumplir. Sin cumplir. No solo las penas judiciales, sino la persecución. Si nosotros soportamos, digamos, si alguien no ha tenido impunidad en este país hemos sido nosotros, entre otras cosas porque somos en este momento el único partido que sigue teniendo, después de haber firmado la paz, más de 500 prisioneros. Esa afirmación... Eso da una idea precisamente de que, esa afirmación, de que si alguien no ha tenido impunidad, ahí yo creo que usted está aquí sentado después de haber hecho unas cosas muy graves. Yo entiendo que su explicación de que las hizo en un contexto, y yo estoy dispuesto a escuchar la explicación acerca de ese contexto, pero las cosas gravísimas que usted hizo están en la impunidad porque usted está aquí hablando conmigo y porque no ha empezado a funcionar la justicia especial. Perdón, pero ahí es donde yo pienso que uno debe ser cuidadoso con el lenguaje, sí, porque aquí se hace mucho debate de la impunidad, y la impunidad es cuando no hay intención de perseguir y cuando la persona no está en intención de someterse. Ha habido demoras en la JEP, pero cuando empiece a funcionar la JEP, espero que no solamente lo sometan, se sepa toda la verdad, sino que sean condenados a las sanciones de reparación que prevé esa jurisdicción reparadora. Eso no es impunidad. Claro, y por eso esta situación de transición es tan complicada, ¿no? Porque ustedes no está funcionando la JEP, entonces no tienen a dónde someterse, aunque ya han dicho que se van a someter, pero están gozando de los derechos. Firmamos el compromiso ante la JEP. Claro. Todos quienes estamos en este momento en la actividad política, participando en las campañas, hemos ido a ratificar ante la JEP, y así lo hemos firmado, nuestro compromiso de acudir en el momento que sea ante la jurisdicción especial.
Pero usted sabe y entiende lo difícil que debe ser para las personas que han sido víctimas o que se sienten víctimas de lo que ustedes hayan hecho, de lo que ustedes hicieron, de verlo aquí a usted, acá, de ver a Timochenko haciendo política, de verlos, como dicen, gozando de todos los beneficios de la ciudadanía sin haber cumplido los deberes de la justicia. Claro, pero volvemos al comienzo, digamos, Claro. que aquí no solamente han habido víctimas de un lado. En la Fiscalía reposan más de 15.000 compulsas de copias, de vínculos de terceros con los grupos paramilitares. Y las víctimas de esos delitos no sufren. Miles de personas que pasaron por Justicia y Paz y que hablaron. Pero ¿usted sabe cuántos condenados hay por esos procesos? Es un sistema ¿Sabe? de justicia que no ha ¿Saben funcionado cuántos bien. condenados? Ah, pero ¿se da ¿Cuántos hay? cuenta? ¿Se da cuenta? 7. No pasan de 30, son 7, son 7 los condenados. ¿Solamente? De 7 condenados, de 30.000 que se presentaron ante Justicia y Paz. Me tengo que ir Entonces, a la pausa otra vez. Y esperemos que no pase lo mismo con la Jurisdicción Especial de Paz. Cuando regresemos, el tema de las garantías para hacer política, de nuestro lado, del lado del Estado, de los que hemos estado en la legalidad, también hay deberes con las personas que han salido del conflicto, con las FARC, de protegerlos, de garantizarles sus derechos a hacer política, cosa que no se está cumpliendo en el caso de al menos 30 personas que ya han sido asesinadas. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, faltan 6 minutos para las 10 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, por favor participen a través de nuestras redes sociales, estamos en directo en Periscope de Twitter y hablábamos y creo que hablamos bastante de los deberes de la gente de la FARC y ahora vamos a hablar en lo que nos queda de programa de los deberes del resto de Colombia como sociedad para garantizarle su derecho a hacer política, que no se está dando como pueden ver por estas imágenes. Estas imágenes no son nada frente a las cifras de personas de este movimiento que han sido asesinadas desde la firma del acuerdo. Estas son las cifras que tenemos. Y entonces aquí hay al menos 37 excombatientes que han sido asesinados y 13 familiares de esos excombatientes. Son estas personas, es importante ponerles cara. A propósito un poco de este clima enrarecido, creo que es importante resaltar algunos de los pronunciamientos de la oposición. No son muchos, pero los que hay que rescatar. Y aquí dice Álvaro Uribe: el Centro Democrático pidió siempre que responsables de delitos atroces no tuvieran elegibilidad política o que previamente cumplieran una condena razonable, pidieran perdón y repararan a las víctimas. Dicho todo eso, agrega, y rechazamos incidentes violentos de los cuales también hemos sido víctimas. Esto es del 9 de febrero. La cosa, a ver, aquí uno esperaba que hubiera cierta violencia, desafortunadamente era realista, pero no sé si ustedes están sintiendo que esto sobrepasa los límites, se está comenzando un exterminio, ¿es esto simplemente una transición? Bueno, nosotros tuvimos una reunión el día lunes del Consejo Político Nacional del partido y estuvimos analizando esta situación. Y llegamos a la conclusión de que aquí no estamos, digamos, ante algo, digamos, característico de una transición, sino que vemos cómo esta situación comienza a parecerse de manera peligrosa a la situación que vivió la Unión Patriótica. Y decíamos esta mañana en la reunión con las Naciones Unidas lo siguiente: hace 34 años más o menos, cuando comenzó la eliminación sistemática de los militantes y de los líderes de la Unión Patriótica, nosotros estábamos en el monte y fuimos muy críticos de esa dirigencia de la Unión Patriótica que reiteradamente en unas escenas, digamos, dramáticas, cada semana acudían a reunirse con el ministro de gobierno en ese entonces a pedir garantías. Sí. Y cada semana se repetían los asesinatos. Vernos nosotros 34 años después en esa situación, en la misma situación, nos hace pensar que efectivamente estamos entrando, digamos, en una etapa
ya no de 2 o 3 casos sino aislados, sino que hay un proceso sistemático, porque no desligamos la situación de los asesinatos de la militancia nuestra de la eliminación sistemática de más de 200 en los últimos meses dirigentes populares, sociales, pero a eso le ligamos también la planificación sistemática del sabotaje a nuestra campaña política. Es decir, algunos de estos asesinatos fueron cometidos, se les atribuye al ELN. Tenemos información de que efectivamente hay algunos casos que se han presentado en los últimos días que han sucedido en el país que pudieran atribuirse al ELN. Nosotros estamos pensando en solicitar precisamente una reunión oficial con la delegación de paz del ELN, porque queremos, digamos, escuchar su versión. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en este tema porque entendemos, digamos, la gravedad de estos hechos y no queremos hacer sindicaciones sin tener los elementos suficientes. Pero más allá de eso, regreso al tema que le estaba señalando de que vemos, digamos, que estamos entrando en un terreno donde realmente hay todo un proceso, digamos, orquestado que busca de diferentes formas impedir nuestro proceso de reincorporación política y nuestra llegada al escenario de la política. Clara, ¿usted cómo siente esta transición? Me quedan un minuto Segundos. de programa. No, el llamado es a la no violencia, es en serio. Filosóficamente este país tiene que transitar por otro camino. Yo me formé en la etapa en que Martin Luther King clamaba por la no violencia en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Yo estudié allá el colegio y la universidad, y es el único camino. Uno puede tener críticas, uno puede estar en desacuerdo, pero lo que no puede es acudir primero a la violencia verbal, después a la violencia física y después a los tiros. Hay que recordar que aquí a Uribe Uribe lo asesinaron en las escalinatas del Capitolio a hachazos por sectarismo político. No podemos volver a transitar por esos caminos. Demasiados muertos están regados en las veredas de Colombia para eso. Antes de irme y anticipándoles a ustedes las gracias por habernos acompañado, vamos a aligerar un poquito esta parte dura del programa con un tuit del presidente de la República. ¿Lo tienes por ahí? Entonces, dice Santos, la ley seca se aprobó en otras épocas y propone eliminarla con un sondeo en Twitter. Queremos ver, faltan todavía 9 horas, pero aquí Zona Franca, la conciencia de Zona Franca, nuestro productor Ricardo Ahumada, ¿va a votar? Sí. 57% dice que sí, 43% dice no. Clara, usted Le van dice... a quitar la facultad a los alcaldes de que no tengamos un bebedero en cada tienda, en cada esquina de todas las ciudades de Colombia. ¿Ley seca, sí o no? Pues yo diría que lo importante es que cesen los asesinatos en el país. Lo otro es irrelevante realmente. Perfecto, señor. Un mensaje con el que todos estamos, creo que de acuerdo. Muchas gracias a ambos, muchas gracias a ustedes. Me tengo que ir. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.